Pero la inflación solo afecta a la clase inversora. Cuando miras lo que pasó en 1971, ya han pasado 50 años, fue que empezaron a imprimir dinero. Y su intención no era el sector inmobiliario, era el mercado de valores. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que cuando empezaron a imprimir dinero en 1971, presionaron para que el oro se convirtiera en... Ya sabéis, así que Jeff, cuando habláis de Bitcoin, el oro también era ilegal para los seres humanos. Los estadounidenses no podían poseerlo. Esto fue lo que sucedió en 1974 bajo el mandato de Gerald Ford. Esto provocó que entre el 61 y el 81 nadie estuviera comprando acciones, porque en mi generación, la generación Baby Boom, solo fueron los que apostaban los que invirtieron en acciones. La mayoría de la gente optaba por los bonos. Entonces tuvieron que encontrar una manera de incentivar a la gente a entrar en el mercado de las acciones. Esto hizo que en el 87 el mercado de valores se derrumbara, lo que fue llamado el Greenspan Put, así que fue justo a tiempo. Esto provocó que en el 74 empezaran a meter a la gente en los 401k, planes de jubilación, porque tenían que encontrar una manera de obligar a los idiotas a comprar acciones. Mientras tanto, los bienes raíces aparecían porque no podían encontrar la manera de evitar que usáramos la deuda porque el dólar se convirtió en deuda en el 71. Esto fue macro. La única manera que tenían de conseguir que la deuda tuviera sentido era aumentar impuestos. Así que en 1913 se creó el Banco de la Reserva Federal y también se creó el IRS. Esto era macro. Por lo tanto, para que existiera el dólar tenía que haber impuestos. Pero eso nunca se lo dijeron a la gente. En mi opinión, la razón por la que los bienes raíces son la mejor inversión es porque si eres bueno en ello, solo si eres bueno, los bancos te darán todo el dinero que quieras. Y el IRS dirá, muchas gracias, no tienes que pagar impuestos. Así que cuando des un paso atrás y mires el cuadro general, siempre tienes que recordar esto. La flexibilización cuantitativa comenzó en la época de Robert Helms. Siempre existió la flexibilización cuantitativa, pero cuando lo hicieron en 2008 fue literalmente imprimir dinero. Eso es lo que hace la Fed. Compra deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Así que todo está entre la Fed y el Tesoro. Pero si vuelves a lo básico, no es el sector inmobiliario, no es Bitcoin, no es una acción o los bonos. La pregunta número 1 debería ser una oveja a la que digan lo que tiene que hacer. Ya sabes, compra Bitcoin, compra acciones, invierta a largo plazo, el 401k, que yo nunca tocaría. Nunca. No porque sea malo, es solo porque puedo conseguir mejores ofertas. Porque somos empresarios. Recientemente acabo de invertir en una empresa verde de nueva creación. Vamos a hacer más dinero, entonces tendré que comprar más bienes raíces, Dios mío. Porque si no compro bienes raíces voy a pagar impuestos. Y ese es el cuadro macro. La preocupación es dónde entra Jeff Wan. Si cambian a una moneda federal, va a haber una moneda de China. Pero cuando saquen la moneda de la Fed, entonces nos dirigiremos a la hiperinflación. Esa es la ley de Grisham. El dinero malo entra en la economía y el dinero bueno se esconde. Si empieza el Fedcoin, tanto el oro, la plata y el Bitcoin se volverán más valiosos, pero hasta entonces va a dar sus giros. Recordad esto, cada vez que imprimen dinero, que es cuantitativo, lo que sucede después, pasó en 2008 y 2009, es que hay un breve estallido de inflación, pero la inflación solo afecta a la clase inversora. No ayuda a la clase trabajadora. Hoy en día, lo que más se comenta es la desigualdad de ingresos, y de ahí la primera premisa de Padre Rico. La gente rica no trabaja por dinero. Si tienes un trabajo, te están jodiendo por un lado y por el otro, y vuelta a empezar, y no puedes salir adelante. Y si lo pones en el mercado de valores, la razón por la que no me gusta el 401k o el IRA, es porque ¿quién te dice que puedes invertir? Wall Street. La razón por la que Kim y yo no tenemos acciones no es porque sean malas inversiones, es porque podemos crear mejores inversiones como empresarios. Cuando creamos mejores inversiones, entonces llamamos a Kenny y a los chicos de bienes raíces. ¿Qué pasa? Necesitamos pedir dinero prestado. Así no tendremos que pagar impuestos. Y al igual que Jeff, hacemos mucho dinero. Kim y yo tenemos millones de dólares en oro, plata y Bitcoin. Sin embargo, no ahorramos dólares. Esto es respecto al cuadro macro.
Y exactamente como un tipo de bienes raíces dijo, los bienes raíces son realmente locales. Si no entiendes el panorama general, lo que está pasando, es mejor que te despiertes. ¿Qué es lo que la gente no sabe o que necesitan saber? Como algunas cosas claves sobre la criptografía que pueden no saber o simplemente pueden tener sus propias suposiciones. Creo que, en primer lugar, es un tema muy complicado, ya que la cripto es una especie de intersección entre la tecnología y la macroeconomía. Lo primero que hay que saber es que la cripto está descentralizada, es decir, es independiente de los gobiernos, de los países y de las fronteras. Se basa en un conjunto de reglas, ya que todas las personas que están minando o apoyando a la infraestructura detrás de la cripto, Bitcoin o Ethereum, siguen un conjunto de reglas, ya sea de inflación, una política de votación o cómo se despliegan las aplicaciones en las redes. Ellos quieren centralizar el control de todo. Es la razón por la que apoyo Bitcoin y especialmente la tecnología blockchain por ser descentralizada. Es el dinero de la gente. Sin embargo, el oro y la plata son el dinero de Dios. Permitidme intentar explicar esto en la forma en la que pueda relacionarse con los bienes raíces. Todo esto es tecnología. Espero poder simplificarlo todo lo que me sea posible. Con el tiempo, especialmente el año pasado, ha surgido la capacidad de comerciar entre diferentes activos en cadena de la propia blockchain. En realidad, había un volumen mayor que los intercambios centralizados. Así que primero se descentralizó la moneda, luego se descentralizó el comercio en las bolsas y más tarde, a principios de este año, se ha introducido el concepto NFT, que son activos únicos que se registran en la cadena de bloques. Esto ha conllevado a que se tenga un concepto de licencia de propiedad de cualquier activo único, que ahora también está descentralizado. Creo que hacia donde se dirige todo esto en el cuadro macro es hacia una economía totalmente descentralizada, ¿verdad? Por ejemplo, con los bienes raíces se podría construir una propiedad comercial de bienes raíces, se podrían recaudar fondos, todo con criptomonedas, ya sean con una moneda estable como Ethereum o con cualquier moneda que elijas. Entonces podrás comprar el porcentaje de propiedad a los inversores que están construyendo la propiedad comercial de bienes raíces. Luego, la gente que viva en la propiedad podrá utilizar criptomonedas para pagar el alquiler y eso es todo. Aquí es donde se complica. Hay un conjunto de reglas en este contrato inteligente donde el dinero que se paga a la propiedad en realidad se divide conforme al porcentaje de propiedad de las personas que tienen los NFTs. Y ahora los NFTs también pueden ser comercializados, así que realmente está todo descentralizado. Ahí es hacia donde nos dirigimos en la próxima década, hacia una economía completa, hacia un ecosistema completo que es independiente de cualquier banco, gobierno o incluso moneda. Todo está completamente contemplado, así que quiero decir que es ahí hacia donde vamos. Ahora mismo se está terminando la infraestructura y poniendo las diferentes piezas en el lugar donde tienen que estar. Siempre menciono un montón de cosas en el boletín de noticias que son prometedoras, que en realidad tienen un montón de usuarios y que se están adaptando muy bien. Ahí es donde creo que la gente debería mirar ahora para ver dónde se dirigen las cosas en el futuro. Así que comienzan a bajar y entonces aplastan a los pobres. ¿Qué tan comunista se está volviendo Estados Unidos? Tienes a Putin por un lado, tienes a Biden en el medio, el cual está saboteando América, saqueando nuestros oleoductos, expulsándonos de Afganistán y abriendo la frontera sur. Y luego tenemos a los chinos comprando Hawái. Debido a China, Rusia, el comunismo, Biden y todas estas cosas, existe la brecha entre los ricos y los pobres. Y ya sabes, cuando ves una ganga de 35 millones por 16 millones, tenemos un problema. Te digo que la brecha entre los ricos y los pobres es extrema, pero creo que hay algo más ruin ocurriendo, porque yo construí una mina de oro en China en 1990 y el gobierno chino simplemente se la quedó. Acabamos de hacer una entrevista a Rick Rule sobre el oro, la plata y todo eso. Todo eso sucede, pero la brecha entre ricos y pobres es demasiado amplia. Así que, cuando estamos en Hawái, tienes a unos tipos que están pudiendo permitirse comprar una isla en un momento. Simplemente porque pueden permitirse lo que quieran y al mismo tiempo están viendo la falta de vivienda, personas sin hogar ubicados a lo largo de la calle, los chinos y los japoneses están comprando el lugar y todo nuestro Hawái. Además de que todas las noticias son acerca de lo corruptos que son los líderes del gobierno de Hawái. Son simplemente corruptos.
Se están embolsando dinero a diestro y siniestro. Mi padre se presentó como vicegobernador de Hawái, porque sencillamente no podía soportar la corrupción de Hawái. Es importante resaltar que amigos míos como John McGregor y J.W. Wilson, chicos que crecieron en Hawái, están dejando Hawái. Y todo el mundo dice, oh, esto es el paraíso. Probablemente tengo una casa en la mejor propiedad de Hawái, en Waikiki, justo en la punta del diamante. Solo pagué 1,5 por ella, me ofrecieron 9,5. Ni la gente promedio ni la gente sin hogar puede permitírselo, y mi mayor preocupación es que un indigente se muda mientras yo no estoy. Así que tenemos este enorme problema. Quería averiguar qué estaba pasando porque ella dijo antes que los japoneses estaban yendo, pero los hoteles que conocí en este último viaje el mes pasado eran propiedad de los japoneses y ahora los chinos se están mudando. Además, ella dice que los chinos americanos siguen siendo chinos. ¿Cómo se justifica que un apartamento de 35 millones se rebaje a 16? Eso es una ganga. Y es porque tienes personas sin hogar por todos lados. Esa es mi preocupación. No tiene justificación, pero así es el sistema. Esto es América. Pero en Hawái, uno de los mayores problemas es que durante mucho tiempo ha sido gobernado por un solo partido. Y es el partido de los demócratas. Ya sabes, ya en serio, el Partido Republicano es inexistente allí, así que no hay. Mi padre se hizo republicano porque el Partido Demócrata era tan corrupto. Mira lo corrupto que es. Yo estaba justo allí. Arrestaron a 5 de vuestros chicos, a 5 de vuestros líderes políticos. Están todos untados, todos están llevando dinero. Cierto, cierto. Cuando un partido es tan poderoso, hay que señalar otro de los problemas de Hawái con los sindicatos. Es incluso poderoso en los sindicatos. Gracias a ti y gracias a la Asociación de Profesores del Estado de Hawái. Dios mío, sí. Quiero decir, si quieres presentarte a gobernador o a cualquier otro puesto, tu padre no fue apoyado por los sindicatos. Simplemente no tuvo la oportunidad. Los republicanos en Hawái son así de grandes, así de poco. Así que no se les escucha. Se supone que deberíamos escuchar puntos de vista opuestos porque tenemos un sistema bipartidista. Pero en Hawái la realidad no es así. Y esto es lo que hace que las cosas sean tan imposibles. Todo el mundo quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, pero yo digo que los comunistas están tomando el control, y por eso escribí mi libro Manifiesto Capitalista, porque la mayoría de la gente nunca ha leído este libro. Se llama Manifiesto Comunista. Nunca. ¿Y tú lo has leído? Nunca. ¿Lo ves? Nunca. Fue escrito en 1848. Mao lo persiguió. Por eso mi tía tuvo que escapar de China. Se mudó a Taiwán creo que en el 46 y ahora está en Washington, D.C. Pero mi preocupación es, y la razón por la que escribí el libro, esto es el Manifiesto Comunista, y yo escribí el Manifiesto Capitalista porque la gente no es capaz de ver lo que viene. Esa es mi preocupación. Y estoy preocupado porque en Hawái, no estoy bromeando, mis amigos están marchando. Se están yendo a California. No soportan ese lugar. Es tan corrupto. Me encanta Hawái. Crecí allí. Mi familia de 4 generaciones creció allí. Pero nos estamos yendo. No creo que los americanos vean lo rápido que está llegando. La gente normal no puede permitirse vivir en Hawái. Es por lo que las personas sin hogar están aumentando. Por supuesto, también hay muchos chinos americanos muy pobres. Pero ves a muchos chinos. En realidad no debería hablar solo de chinos. Se ve que mucha gente está ganando mucho dinero hoy en día. Sí, no disiento. Lo que Padre Rico muestra es cómo educamos a la gente para hacer dinero. Así que eso es realmente lo que hacemos. Esto trae un punto interesante. Con esto del conflicto entre Ucrania y Rusia, supongo que debería llamarlo guerra más que conflicto, ha habido una avalancha de rusos comprando áticos y apartamentos caros en lugares como Miami o California. Así que durante esta conversación me puse a pensar, ¿qué es lo que les trae aquí? ¿Por qué están gastando su dinero aquí? Bueno, América es porque todavía no es comunista. Recuerda que América es la tierra prometida. Y la gente se olvida de que, por desgracia,
Ellos controlan a nuestros educadores, al sindicato de maestros y también al sindicato Teamsters. Ellos controlan Hawái. Y los Teamsters y todo eso, no estoy en contra de los sindicatos, pero los sindicatos son marxistas. Trabajadores del Mundo Unidos, Karl Marx. Este libro que está aquí. Mi pobre padre fue jefe de educación en el estado de Hawái. Doctorado en Stanford, Northwestern, Universidad de Chicago. No sabía nada del dinero. Cuando leí este libro, El Manifiesto Comunista, en 1965, porque fui a la escuela militar, y en la escuela militar se decía que tenías que conocer a tu enemigo, me di cuenta, odio decir esto, porque la mayoría de mis amigos y familiares son comunistas, simplemente no lo saben, son antirricos. Quieren grabar a los ricos y están a favor de los sindicatos, santo cielo, y no tienen educación financiera. Y ves que la brecha se hace más grande. Lo que me preocupa es que aún no me he metido en la revolución. Mira lo que pasa en una revolución. Y lo dice justo este libro. Sí, el Manifiesto Comunista. Dice que lo que pasa en una revolución es que la clase media no puede subir más. Así que comienzan a bajar y entonces aplastan a los pobres. Eso es realmente de lo que trataba el programa, de hacernos conscientes de los dos universos que se están viviendo en una isla. Sí, pero que está sucediendo en todas partes. Lo ves en todas las grandes áreas metropolitanas. La brecha es extrema. Eso está sucediendo y si no empezamos a enseñarlo en nuestras escuelas, si no abordamos lo que está sucediendo en nuestro sistema escolar, va a empeorar. La mayor quiebra en la historia de la humanidad se acerca y son las pensiones. La gente está hablando de inflación. Yo, sin embargo, creo que estamos ante una depresión y que va a ser la más grande que hemos visto hasta el momento en la historia. La Fed no puede seguir imprimiendo dinero con la esperanza de que se mantenga a flote. A fin de cuentas, el sistema bancario que está en la sombra, también denominado el sistema euro-dólar, es 1000 veces más grande que la Fed. Esto se traduce en que vamos a caer de alguna manera. Espero estar equivocado, pero creo que vamos directos a la quiebra. Probablemente habrá una nueva conferencia como el Acuerdo de Love o el Acuerdo de Smithsonian, y van a reescribir las reglas del juego una vez más. Van a decir, bueno, el dólar de los Estados Unidos está quemado, el FMI, Japón y China atacarán el cambio, pero mientras tanto, la gente promedio, si tiene dólares, podría estar en serios problemas, muy serios. Las fichas de dominó están cayendo. Podemos hablar del gigante CalPERS. Creo que es el mayor fondo de pensiones de los Estados Unidos. Va a quebrar. Eso significa que los bomberos, los maestros, los funcionarios públicos, todos están acabados. Son como mi padre pobre. Van a descubrir que el gobierno los engañó. Confiaron en que su pensión estaría ahí y no va a estar. La mayor quiebra en la historia de la humanidad se acerca y son las pensiones. Es un mercado muy grande porque están en todos lados. Están en los edificios, en los bonos y en todo lo demás. Las pensiones están en todas partes. El programa de hoy es el más importante. Si eres un baby boomer, si tienes padres que son baby boomers, tienen que ver este programa. Mi preocupación es que sea el fin del imperio americano. Y para decirlo de una manera muy simple, está sucediendo porque nuestro Banco de la Reserva Federal, nuestro tesoro y nuestro gobierno han destrozado tanto el dólar estadounidense que tienen que encontrar una manera de mantener a la gente feliz. Por eso quieren, entre comillas, imprimir dinero. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay que recordar esto. El dinero proviene de la producción y cuando pagamos a la gente para que no produzca, solo les estamos pagando para que no se rebelen. Esto también sucedió durante la época romana. Por otro lado, lo que sucedió al final del Imperio Romano es que cuando los líderes de Roma habían degradado la moneda, cogían las monedas de plata y de oro, las limaban y las fundían, y tonterías así. Además, luchaban en guerras. Actualmente seguimos haciéndolo, y empezaron a cobrar impuestos al trabajador. En la época romana, el trabajador era el agricultor. Por eso digo que es el fin del Imperio Americano, porque nuestro dinero está corrompido. ¿Cogería yo ese dinero? Por supuesto. En realidad hablábamos de no luchar contra el gobierno, de no luchar contra la Fed y de no luchar contra la política. Si a mí me dieran $1000, los cogería y los convertiría en oro, plata o Bitcoin. Volviendo a lo que puedes hacer.
Mi padre pobre perdió su pensión porque se postuló a gobernador como republicano. Realmente no sabía para dónde tirar. A los 50 años, descubrió que su doctorado no le ayudaba en absoluto. Cuando le escribí en Padre Rico, Padre Pobre, mi familia se enfadó mucho conmigo. ¿Cómo te atreves a llamar así a tu padre? Es un doctorado. ¿Cómo se te ocurre llamarlo pobre? Pero los hechos eran que estaba en bancarrota a los 50 años. Ni siquiera sabía lo que era, o es, un estado financiero. No puedo controlar a Biden, pero puedo controlarme a mí. No pensé que iba a ser tan malo, pero se ha puesto mucho peor de lo que imaginaba. Entonces, ¿va a empeorar? Posiblemente, pero me estoy preparando para ello, no escondiéndome en un búnker. Podemos contrarrestar el comunismo que se enseña en las escuelas, enseñando el capitalismo en nuestros hogares. Ahí es donde yo aprendí sobre el capitalismo. Aprendí sobre el capitalismo en casa, no en la escuela. Aprendí el comunismo en la escuela, pero actualmente los medios de comunicación están por completo en el lado oscuro. Yo lucho por el capitalismo porque el capitalismo es la libertad. Puedes ser comunista si quieres, pero no me quites mi libertad. Entonces, ¿qué pasa con la Reserva Federal? La Fed no tiene poder ante lo que está en la sombra. El sistema bancario europeo en la sombra tiene más poder. Por otro lado, lo que la Fed está tratando de hacernos creer es que hay inflación. En realidad, lo que está pasando es que estamos en depresión. Hablo del oro, de la plata y del Bitcoin. No porque sea un fanático del oro, la plata y el Bitcoin, sino porque simplemente no confío en la Fed, el Tesoro y Wall Street. Compro cosas que están fuera de su sistema. Creo que la gente debería prestar atención y es por eso por lo que me encanta YouTube. En él hay verdaderos maestros, aunque otros muchos sean falsos. Aquí os muestro al enemigo. Dice, 10,000 millones de dólares en Zimbabue. Quiero que la gente vea esto, porque este es el futuro del dólar. Si llegas a entenderlo, es por lo que están pagando a la gente para que no trabaje. Acaban de imprimir 10 billones de dólares para evitar que la economía se derrumbe. Lo que está pasando es que Jerome Powell, de la Fed, está tratando de empujar la curva de rendimiento hacia arriba. Pero como la mayoría de vosotros sabéis, la curva de rendimiento real es la curva del euro-dólar, no la curva de la Fed. La curva del euro-dólar se ha invertido. Cada vez que esto ha ocurrido, la tragedia ha venido después. Esto es por lo que creo que la Fed está acabada. Hace poco, la curva de rendimiento del euro-dólar se invirtió, y estoy con mi amigo Jim Rickards cuando dice que esta va a ser la más grande de todas. Realmente es una buena noticia para algunas personas, pero una noticia horrible para los boomers que están empezando a jubilarse. Si eres una persona que cree en la bolsa y cuentas con ella para mantenerte a salvo, poniendo que tienes 65 y que tienes que vivir hasta los 85, podrías estar en serios problemas. Es absolutamente horrible, pero se predijo en este libro aquí. Este libro solo tiene 50 páginas. Marx era un idiota, pero era un tipo inteligente y predijo todo lo que está sucediendo hoy en día en América. Dijo lo que iba a suceder y está ocurriendo en este país actualmente. Los boomers se van a la quiebra. Desafortunadamente, lo que Marx dijo fue que el capitalismo destruiría al 50% de la población y otros muchos quedarían en la pobreza. Para mí lo importante es esto: ser consciente. No hay respuesta, solo tienes que prestar atención. La razón por la que recomiendo la plata, el oro o el Bitcoin es porque confío más en Bitcoin que en Biden. No confío en el dólar. En definitiva, no confío en el tesoro y no confío en Biden. No podemos controlar el exterior, pero podemos controlar esto, el interior, mi propio cerebro, mis propias emociones, mi propia espiritualidad y mi propio físico. Puedo controlarme a mí mismo, por lo que soy un líder dentro de mí. No pensaba que iba a ser así de malo. La pregunta ahora es, ¿qué pasa dentro de ti? Por eso, la educación. Tienes que cuidarte por dentro. La razón por la que las acciones son mejores que los bienes raíces es por esto. Digamos que compro Amazon o Apple en $100. Si baja, puedo salir rápidamente. Si llama liquidez, los bienes raíces en verdad no son líquidos. Si compras en la parte superior del mercado, vas a parecerte al capitán del Titanic. Vas a hundirte con él porque no podrás salir. La palabra clave aquí es la liquidez. Esto forma parte de la alfabetización financiera. ¿Qué significa la liquidez? De forma sencilla contesta la pregunta:
¿Qué tan rápido puedes salirte? Respecto a los bienes raíces, la razón por la que me gustan los bienes raíces es porque uso un 100% de la deuda y no pago impuestos. Eso sí, tengo que ser 10 veces más inteligente porque estoy usando un 100% de deuda. Si este bebé llega a caer, sabrás que habrá una segunda crucifixión, pero esta vez, en vez de ser un judío, será un japonés. Pueden llegar a colgarme por incentivar la libertad en mis oyentes. Lo que realmente quiero decir es que América se constituyó como una nación libre de impuestos. No fue en 1619 o en 1610. América se fundó en 1773 en la fiesta del té de Boston. Golpearon el suelo y dijeron, no vamos a pagar impuestos. Yo sigo siendo un patriota porque sigo sin pagar impuestos, ya que uso la deuda. Pero eso requiere mucho estudio, y es lo que hago. ¿Cómo se enriquecen realmente los ricos utilizando la deuda y sin pagar impuestos? ¿Crees que Trump paga impuestos? Por supuesto que no. Yo uso la deuda al 100% porque cada vez que pido prestado dinero, se crea dinero. Y por eso, como uso la deuda, el gobierno me da exenciones fiscales. Debes entender que cada vez que pido prestados $30 millones para una propiedad en Austin, Texas, me dan exenciones fiscales porque estoy usando deuda. Es por eso por lo que un estado financiero es crucial. Cuando me siento en el banco y le muestro que tengo todas estas propiedades que no están grabadas y demuestro que el efectivo está fluyendo, me dan más dinero. Si entiendes el infinito, no necesitas dinero. Es una manera completamente diferente de pensar en ser rico y eso es lo que aprendí de mi padre rico. Porque todo el mundo dice, no me lo puedo permitir, y cosas así. Él decía, no, simplemente no tienes el suficiente poder cerebral. El punto es que estamos interconectados en este mundo con una moneda global. El sistema bancario en la sombra tiene más poder que la Fed y que cualquier banco central. La razón por la que apoyo Bitcoin o la cripto, su proceso, es porque la Fed, el Tesoro y Wall Street ya no tienen poder. Es mejor ir a los poderes tan rápido como puedas y el poder se instala aquí. No seas una víctima. Solo recuerda esto, el oro y la plata son el dinero de los dioses, pero el diablo lo distribuyó a los países que nos odian, y el Bitcoin es el dinero del pueblo. No se puede hacer más Bitcoin, por muy jodida que se esté poniendo la economía, porque estamos dirigidos por incompetentes como la Reserva Federal y doctorados como mi padre pobre. Es realmente un buen momento, si puedes mirar en otras direcciones y comprar algo de oro, plata o Bitcoin, que es el dinero de la gente. Gracias. No puedo creer lo mal que se ha puesto. Es decir, está aquí. Todos sabemos que estamos jodidos. La pregunta es, si empeorase, ¿qué haríamos? La buena noticia es que si empeora, todavía tendrás tiempo para prepararte. Esto es la oferta de dinero, el M2. Demasiado dinero está entrando en el sistema, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Digamos que suben los tipos de interés y nos empujan hacia una recesión. Eso va a aplastar a muchas pequeñas empresas y entonces los precios subirán. De todas maneras, creo que el problema está en el mercado de los bonos. Esa es mi mayor preocupación. Además de en el mercado repo, que es a corto plazo. Tan corto como puede ser. Por todo esto, lo que estoy tratando de ver es lo que una persona promedio puede hacer para mantenerse a salvo. La Fed se creó en 1913. Es el tercer banco central que América ha tenido, aunque cada presidente advirtiera contra los bancos centrales, como el Banco de Inglaterra. La Fed no es federal, no tiene reservas y no es un banco, es un cártel de bancos. En 1913, la tercera Fed fue creada. Podemos remontarnos al presidente Washington. Él dijo, no tengamos un banco central desde aproximadamente 1776. No solo la Fed fue creada en 1913, lo fue el hombre de los impuestos. Los Beatles siempre cantaban sobre el hombre de los impuestos. En 1913 se aprobó la 16ª enmienda, que hizo que América tuviera impuestos. Casi hasta ese momento, hasta 1913, América era una nación libre de impuestos. Entonces, ¿qué te dice esto? Que para que el dinero exista, los impuestos tienen que existir. Escuchadme bien. Para que exista el dinero, el dólar o la libra, tienen que existir los impuestos. En definitiva, fue una de las mayores estafas que se han cometido. Posteriormente, en 1944,
Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, el mundo acordó hacer del dólar estadounidense la moneda de reserva del mundo. Sigue siéndolo hoy en día. Estados Unidos prometió mantenerla respaldada por el oro, por lo que en 1944, Estados Unidos prometió ese respaldo. Sin embargo, en 1971, el presidente Nixon dijo, «Ups, rompimos nuestra promesa». Esto permitió que la impresión de dinero se saliera de control, y aquí estamos hoy. Acabo de recibir esto. Me acaba de llegar El Economista de Londres, que dice, los gobiernos han gastado 17 billones de dólares en la pandemia, incluyendo préstamos y garantías por un total combinado del 16% del PIB mundial. Esa es la cantidad de dinero que se imprimió el año pasado, el 16% del PIB mundial. Ahora, si eso no te hace salir corriendo a comprar oro y plata, no sé qué lo hará. Tendrán que seguir imprimiendo o nos estrellaremos. Es por esto por lo que me he manifestado alcista respecto al oro durante todos estos años. ¿Quién se está gastando el dinero? Es el gobierno, y no confío en ellos. Nunca lo he hecho. Son gente incompetente. Son como Marx, gente muy educada que no sabe cómo hacer dinero. No son capitalistas, son socialistas. Si se entiende esto, descubrirás que en unos años estos bancos van a estar en serios problemas debido a la deuda, porque todo lo que la Fed y el Banco de Inglaterra tienen que hacer es imprimir más dinero. Mientras que la gente siga aceptando este papel higiénico como es, será feliz. Pero en el momento en el que un día alguien diga, «Oh Dios mío, 10,000 millones de dólares», realmente no lo vale porque fue en Zimbabue y eso no me compraría ni un huevo. Lo que nos está fastidiando a todos son nuestros académicos, la élite académica, es decir, la izquierda liberal y todo eso. No sé dónde tienen la cabeza, pero están en el aire. Y con todo esto, la Fed encaja en esta categoría, el Banco de Inglaterra encaja en esta categoría. Están haciendo todas esas proyecciones y demás, pero no están apegados a la realidad. Cuando miras los números, disciernes que ya estamos en una depresión. En otras palabras, si la economía ha estado creciendo al 3% y ahora solo está creciendo al 2%, es una depresión técnica. Entonces, aunque la gente vea que los mercados de valores están arriba, todo se está invirtiendo sobre nosotros. Hace poco la curva del euro-dólar se invirtió. Cada vez que esto ha sucedido, han pasado cosas como lo de Lehman Brothers o el COVID. Estados Unidos se está volviendo marxista, y cuando miro lo que está pasando en Portland, Seattle, Nueva York, Chicago y estas ciudades, ¿cómo es posible que disminuyamos la cantidad de policía? ¿Cómo podemos seguir imprimiendo dinero y haciendo lo que hacemos? Por esto empecé a almacenar oro en Suiza y en Singapur. En caso de que tuviera que huir, el oro y la plata serían el capital de fuga. El problema es que la gente no sabe la diferencia entre un marxista y un capitalista. La economía que se enseña en la escuela militar es diferente a la que se enseña en la escuela convencional. La economía militar es diferente a la economía civil. En la escuela militar, esto fue en los años 60, mi profesor de economía dijo, ¿quién mata más gente, los socialistas o los capitalistas? Y la respuesta era los socialistas. El partido nazi era el nacionalsocialista, o como sea que lo llamen. Mataron a 18 millones de personas. 6 millones eran judíos. Stalin con la URS, la República Socialista Soviética, mató a 26 millones de personas. Mao Zedong mató a 46 millones de personas. Pol Pot, en Laos y Camboya, mató a 15 millones de personas. La razón por la que los americanos van a la guerra es para luchar contra eso. Luchamos por el capitalismo. Por lo tanto, la razón por la que mis tíos fueron a luchar, y un tío mío luchó en Corea, fue para luchar contra el socialismo. Si estudias el Manifiesto Comunista, es realmente simple de ver. El Manifiesto Comunista fue diseñado, como dijo Marx, para llevar a la gente de lo agrario a lo totalitario, pero para llegar hasta allí, necesitaban que los capitalistas se establecieran, para entonces pasar de lo agrario a lo industrial. Una vez que los capitalistas han estado en su lugar y han establecido una industria, lo que está pasando es parecido a lo que le sucedió a China. Mao llegó al poder y fue quien hizo de China una sociedad agraria. Entonces, llegó Peng, que dijo, ser rico es glorioso. Fue el primer capitalista. Trajo para llevar el capitalismo a China. Ahora tienes a Xi, que es emperador de por vida, totalitario de por vida, y están matando a los capitalistas en Hong Kong.
Es probable que Taiwán caiga después. Por lo tanto, soy un exmarín de los Estados Unidos. Luché por el capitalismo. Por desgracia, Estados Unidos se está volviendo socialista, marxista y, en última instancia, totalitarista. Mi dinero está fuera de este país. Ha estado fuera de este país durante años. Y estoy huyendo, al igual que la gente está huyendo de la ciudad de Nueva York, Chicago, Portland, Seattle y San Francisco. En realidad comenzó. Esta es mi opinión porque soy un baby boomer. Cuando el marxista o socialista entendió que la forma de entrar en los Estados Unidos era a través del sistema educativo. Mira lo que está sucediendo hoy en día. Nuestras escuelas están ahora enseñando a los niños el marxismo y el socialismo, pero la libertad de expresión ha desaparecido. Por eso estoy preocupado, porque nos estamos volviendo más y más marxistas. En realidad, todo comenzó en el 17 de septiembre de 2019, cuando el mercado repo se volvió loco y las tasas de interés pasaron como del 2% al 10%. Para mí, eso fue indicación de que la Fed y el Tesoro se iban a la quiebra. Entonces, cuando el mercado repo se volvió loco en 2019, la Fed y el Tesoro intervinieron y se hicieron cargo del mercado repo. Empezaron a manipular los precios. Eso fue en septiembre de 2019. Y en diciembre de 2019, oh Dios mío, COVID, Wuhan. Critiqué todo esto cuando dije, hay algo sospechoso en marcha. Y como se sabe, si criticas cualquiera de estas cosas, como las vacunas y lo demás, la mafia viene a por ti. Pero también va a colapsar la economía y podemos estar entrando en una depresión. Oigo probablemente 5 veces al día, por parte de algún tipo o alguna mujer joven, mi padre me dio tu libro y voy a ir con todos los bienes raíces. Y yo digo, ¿me estás tomando el pelo? Ahora, y es lo que estás diciendo, si las tasas de interés suben, ¿qué pasa con los bienes raíces? Sí. Bajan, ¿verdad? Sí. Exactamente, todo apunta a que vamos a entrar en una depresión. Estoy 100% de acuerdo contigo. La gente dice que es una recesión, pero yo digo que estamos en una depresión. Tienes razón, la depresión está llegando. Y por eso mencionaste el 1930. Lo que pasó en 1929 fue el crack del 29. ¿Cuánto duró esa última depresión? 25 años. Sí, del 29 al 54. ¿Y el daño político que esto conlleva? Mira lo que nos dio la última depresión. Sí, nos dio a Mussolini, a Stalin, nos dio a Hitler, nos dio a Mao, a 100 millones de personas muertas. Sí. Esto va a volver a suceder y esta vez se va a hacer con un virus. Sí. La última pandemia que acabamos de terminar fue un ensayo. Bien, además, estás hablando de una oportunidad en la vida y la razón de tener experiencias. Sabes que poseo varias toneladas de oro. Ahora tengo pozos de petróleo. Cuando el petróleo pasó de $30 el barril a $130 hace unas semanas, me estimulé sexualmente. Dije, oh Dios mío. El problema es que el petróleo pase de 30 a 130 es algo temporal. Sí. ¿Acabó con la clase media? Sí. La inflación. Y los precios de los alimentos se van a disparar porque el gas natural y el petróleo van de la mano. Y así es como se hace fertilizante. Sí, exactamente. El gas natural es tan importante para la economía y todos estos verdes están tratando de detener todo esto y yo digo, ¿estáis tontos? Y ahora están en contra del carbono. Ellos ni siquiera saben, ya que deben haberse saltado las clases de ciencias, que cada molécula de nuestro cuerpo es carbono. El problema con la mayoría de ellos es que cuando toman acción se olvidan de pensar. Es terrible. Tienes a la gente más estúpida del mundo luchando contra el calentamiento global. Ahora estamos en el tercer año de enfriamiento y es por el mínimo de Maunder. Búscalo, Maunder, M-A-U-N-D-R. La NASA escribió sobre esto hace años. Dijeron, estamos comenzando con el mínimo de Maunder, lo que significa que para los próximos 10 hasta 30 años, la Tierra se va a estar enfriando, enfriando y enfriando. Esta gente del calentamiento global no se da cuenta de que están siendo utilizados por la gente del gran capital. Hay mucha gente, cantidad de dinero en este negocio anticarbono. Están comerciando con estos certificados de carbono, ya sabes. Por Dios,
¿Quién está haciendo el dinero? Yo lo estoy haciendo. Lo diré de nuevo. Me molesta un poco porque sucede como 5 veces al día. Cuando un hombre o una mujer joven se acerca a mí diciendo estoy obteniendo mi licencia de bienes raíces, estoy comprando bienes raíces y yo digo, ¿en la cumbre del mercado? Así que van a tratar de aumentar las tasas de interés para frenar la economía y la van a exacerbar. Ya estamos en una recesión porque las cosas se están desacelerando. La velocidad del dinero se está ralentizando a mayor velocidad. Pero también va a colapsar la economía y podemos estar entrando en una depresión. Ahora dirán, oh, eres el tipo de las malas noticias. Te diré algo, aprendí más en los 70 que hoy en día. Porque cuando estaba tratando de mantener nuestros bienes raíces, estando las tasas de interés al 20%, te vuelves realmente inteligente. Es decir, tuve que ser bastante creativo para seguir haciendo que fluyera el dinero. Así que, señoras y señores, es solo lo inteligente y creativo que seas en el futuro y lo ingenioso y resistente que eres. Porque me temo que Bert está en lo cierto. Estamos en mayo de 2022 y creo que nos dirigimos a una depresión. Va a ser una recesión. De hecho, ya estamos ahí técnicamente. Pero una depresión va a ser otra maguila. Exactamente como dice Bert, la última depresión nos trajo el comunismo. Y me temo que tanto Biden como Kamala son agentes. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero en fin, siempre hay un resquicio de esperanza. Si China invade Taiwán, yo seré multimillonario. Pero otra gente será aniquilada. Independientemente, también hay que tener cuidado con la edad de la persona por la que te dejas aconsejar. Ese es un punto muy importante. Ya sabes, escribí en el último número de la carta a Wellington 3 cosas que quieres buscar en tu asesor. Y si no tiene las 3, encuentra otro que lo haga. Lo primero es la experiencia. Al menos 44 años de experiencia en los mercados. Te llevan a 1978, ¿verdad? Tendrías que recordar de 1978 a 1981 porque eso se va a replicar. Advertí que vamos a ver lo mismo que en 1978. Entonces dijimos que los precios de los bonos del Tesoro bajarían entre un 40 y un 50%. Por aquel entonces se dijo que era absurdo, pero sucedió. Bajaron hasta el 44%. Ahora digo que la inflación va a superar el nivel que tuvimos en 1980. La inflación de 1980 acaba de ser aplastada, aunque fue el máximo en términos de inflación de los últimos 40 años. También hemos dicho que el próximo objetivo es la inflación más alta de todos los tiempos, que se superaría el nivel de inflación de 1917, que fue el 19,75%. Así que vamos a alcanzar un nuevo máximo en la inflación. Eso significa un nuevo máximo en las tasas de interés. Eso significa un desastre total para los precios de los bonos. Los precios de los bonos van a bajar un 70%. Espera un segundo, me estoy confundiendo un poco aquí. ¿Estás diciendo que estamos en 2022 ahora mismo y estás pidiendo que la inflación suba? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Cómo destruye eso los bonos? Porque cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan, proporcionalmente. Bien, un bono es esto. Digamos que si un bono está al 10% vale tanto dinero. Pero si los tipos de interés, es decir, si la inflación sube al 20%, el valor del bono cae. Y lo que la mayoría de la gente no entiende es que el mercado de bonos es 1.000.000 de veces mayor que el mercado de valores. Exactamente, es mucho más grande. Muchos de estos idiotas andan por ahí y ya sabes que no hay cura para la estupidez, Bert. Hemos visto mucho de eso en nuestros tiempos. Pero esto, tengo la mezcla 60-40, significa que tienen 40% de esto y 60% en bonos y están operando por estas fórmulas que funcionaron justo después de 2008. Esto no es 2008. Exactamente. El mundo cambia y ellos pretenden que sea estático. Quiero decir, ¿cómo puedes tener una proporción constante de 60-40? Eso es absolutamente ridículo. Quieres tener una metodología que te salve durante un mercado bajista. Así que, si no ves todas las señales que nosotros vemos, haciendo esto 12 horas al día, entonces, al menos, deberías tener una señal simple como una media móvil. Ya sabes, si la rompe, estamos fuera. Por supuesto. Pero el punto aquí, damas y caballeros, este mercado de bonos, que es el más grande del mundo, es el que mantiene todo este lugar a flote. Es lo que está manteniendo todo este mundo flotando. Y está bajando para Europa. En Europa, creo que más del 40% de todos los bonos tienen un rendimiento negativo.
Por lo tanto, no solo no estás recibiendo ningún interés, sino que tienes que pagar intereses para poseer los bonos. Esto es una locura. La gente dice, oh, esto va a ser la nueva normalidad. No. Quiero dejar constancia en Padre Rico, Padre Pobre, de que los ahorradores son unos perdedores. ¿Por qué ahorrarías dólares cuando los están imprimiendo? No tiene sentido para mí. Lo que sí sé es que si la Fedcoin prospera, me aniquilará. Los mercados suben y los mercados bajan. Están bajando. Después entraremos en una depresión y luego vendrá una revolución. Esta fue la primera vez, en la vida real, que vi la historia de lo que me enseñaron en la academia militar. Me dije, Dios mío, todo esto de Marx, Lenin, Stalin, Hitler, es cierto. Marx dijo una cosa en específico, quería la abolición de la propiedad privada. En otras palabras, no podríamos poseer nada. Como capitalista, eso me molesta un poco. Lo que querían era quitarnos toda la propiedad privada y entonces pasarla al Estado. Cuando se estudia el comunismo y el marxismo, resulta obvio que se quiere una economía centralizada, lo que se llama mando y control en términos militares. Es una economía de mando y control cuando el gobierno te dice lo que tienes que hacer. Por eso, el Banco de la Reserva Federal es en parte comunista. Es un banco central y el Banco Central no es americano. No es un banco y no hay reservas en él. La Fed, hoy en día, es el tercer banco central. Atrás en la historia, desde Jefferson y compañía, se dijo que no podíamos tener bancos centrales. Sin embargo, nuestro sistema académico es básicamente marxista, porque la mayoría de los maestros de escuela son marxistas aunque no lo sepan, por no haber estudiado a Marx como yo lo hice. Yo soy capitalista, no tengo un trabajo, no tengo un salario. Hago todo lo contrario porque es lo que mi padre rico me enseñó, mientras que mi padre pobre seguía diciendo, consigue un trabajo seguro. Verdaderamente las mentalidades son completamente opuestas. Odio decir que si estudias a Marx, Lenin, Stalin, Hitler y Mao, el Banco Central, como Marx y Lenin dijeron, si quieres destruir la economía y si quieres destruir el capitalismo, primero destruye la moneda. En 1971, justo antes de ir a Vietnam, Nixon sacó al dólar del patrón oro. Pero no te enseñan eso. Nuestro sistema es comunista. Y odio decir esto porque soy un marín. Fui a Vietnam 2 veces, luché por este país y fui a la escuela militar. Como ya he contado, mi familia fue encerrada en campos de internamiento. Ahora bien, a todos los comunistas de allá afuera, ¿podríais comprobar lo que digo? Soy un multimillonario endeudado. ¿Sabéis por qué? Porque recibo exenciones de impuestos por pedir dinero prestado. Y la razón por la que soy tan rico es porque estoy endeudado. Cuando mi amigo Dave Ramsey dice, vive libre de deudas, yo digo, oh, eres un idiota. Que conste que es mi amigo. Siempre le digo, Dave, me gusta la deuda. Él responde, lo sé, pero la mayoría de la gente no puede gestionarla. Tengo que contestar, estoy de acuerdo. Es por eso por lo que no hay educación financiera en las escuelas, porque si supieras cómo manejar la deuda, no ahorrarías ese dólar de mierda que tienes en la mano. Prefiero pedir prestado dinero libre de impuestos, pero tengo que invertirlo para ganar más dinero. Todo el mundo piensa que son acciones inmobiliarias. Cuando hablo con la mayoría de los idiotas por ahí, dicen, oh, tengo un 401k. Yo digo, bueno, te han dado gato por liebre, cielo. Ellos dicen, el gobierno patrocina el 401k. Respondo, no, la Reserva Federal y Wall Street lo patrocinan. Si estudias historia, en 1974 hubo una ley llamada ERISA, Ley de Garantía de Ingresos de Jubilación para los Empleados. Esto llevó a una cosa llamada 401k. Fue en 1974, justo después de que Nixon sacara el dólar del patrón oro. Ahí fue cuando la economía pudo despegar a través del mercado de valores. Entonces, ¿tengo acciones? No, porque no soy comunista. Soy un capitalista. No tengo que comprar acciones. Yo invento las mías. Eso es lo que hacen los capitalistas. Cuanto más dinero pido prestado, menos impuestos pago. ¿Cómo es posible? Digamos que soy dueño de un edificio comercial y que lo compro por $1 millón. Sube a 10 millones. La mayoría lo vendería. En el momento en que vendes, digamos, una base de $1 millón a una base de 10, tendrás una ganancia de capital de $9 millones. En lugar de venderlo o restaurarlo,
como hacen esos flippers. Yo no restauro, yo no vendo. Verás, en el momento en que vendes, como sabrás como abogado, has ejecutado un evento de capital, un evento imponible. Lo que yo hago es, digamos que compro una propiedad por $1 millón, se va a $10 millones, por lo que pido prestado 5 libras de impuestos. Se va a estrellar. Ahora mismo estamos en una depresión. Una recesión serían 2 trimestres de crecimiento decreciente, pero una depresión es un crecimiento subóptimo. Como ejemplo, podríamos decir que tu PIB puede ser del 4%, pero está funcionando al 2% como en una depresión. La gente no conoce la historia. Lo que pasó el 17 de septiembre del 2019 es que hubo una caída en el mercado repo. La persona promedio no tiene idea de lo que es el mercado repo. En 2021, lo que sucedió es que se impulsó hacia arriba. La última vez que había habido una caída en el mercado repo fue en 2008. Con esta información acumulada y cuando en el 2019, el 17 de septiembre, dijeron, el mercado repo se ha estrellado. Y, posteriormente, unos meses más tarde, el COVID apareció. Me dije a mí mismo, oh Dios mío, ha empezado. El mercado repo es lo que yo llamo una casa de empeño porque es hacia donde la gente se dirige. Lo que sucedió en el mercado de repo es que la Fed comenzó a bombear dinero a los bancos comerciales como Bank of America y algunos otros, como Wells Fargo. Empezaron a bombear dinero en los bancos porque los bancos estaban vacíos. Es lo mismo que pasó cuando Lehman Brothers cayó. No tenían suficiente dinero en efectivo. Independientemente, ni siquiera va a parar a la economía. Se queda dentro del sistema bancario. Entonces, ¿qué sucede en un repo inverso? En 2008 hubo un repo. En 2019 hubo otro repo, pero en 2021 sucedió un repo inverso. Esto significa que el dinero comenzó a salir de los bancos y a volver a la Fed. El tipo promedio se estará preguntando, ¿qué significa esto? Significa que los bancos comerciales no confían en sus activos. Sus activos son cuestionables. Esa es su valoración y la valoración es una opinión. Puedes decir que esta casa vale $10 millones, pero eso es solo una opinión. Por eso empezaron a preguntarse cuál era la verdadera valoración de sus supuestos activos. Fue ahí cuando el dinero comenzó a salir de los bancos comerciales como Bank of America y Wells Fargo hacia la Fed, porque preferían tenerlo en la Fed que en el mercado. Mis amigos son multimillonarios. A lo que me refiero es que la persona promedio no tiene idea de lo que estamos hablando. Tenemos que vigilar los flujos de efectivo. Te apuesto $1 millón a que si preguntas a 100 personas qué es el mercado repo, tendrás suerte si 50 saben lo que significa. Eso no es un error. No es una acusación contra ellos. Es una acusación contra nuestro sistema educativo. Es criminal. La única razón por la que dieron a los directores generales todo ese dinero fue para que pudieran recomprar sus acciones. Pongamos que soy IBM o Ford y me han dado $1 millón. Lo que haré será pedir prestado 5 millones al tesoro de Ford y después compraré $6 millones de mis acciones, lo que hará que su precio suba. Entonces, ahí entrarán una mamá y un papá que tienen un 401k y dirán, la compañía Ford Motors subió. En realidad, todo está flotando en la deuda. Permitidme decir esto. Los mercados suben y los mercados bajan. Están bajando. Después entraremos en una depresión y luego vendrá una revolución. La depresión es cuando se pierden más puestos de trabajo y tienen que seguir imprimiendo dinero, como ya hicieron para evitarlo. Cuando Fauci, o como me gusta llamarlo, el fascista Fauci, cerró la economía de los Estados Unidos, toda la economía mundial se cerró. ¿Cómo pueden pagar a la gente por no trabajar? América es ahora la mayor nación deudora de la historia. La deuda de los préstamos estudiantiles está descontrolada, como también lo está la deuda de los préstamos al consumidor. El mercado de valores se basa en la deuda. La relación deuda-PIB llegó a ser muy simple. Cuando la deuda sobre el PIB llega al 90%, tenemos un 90% de deuda sobre el PIB. Eso es bastante óptimo. Significa que por cada $1 que pides prestado, cuando hay un 90%, la economía crece un 10%. Es un 10-1, una relación del 10%. El día en que la relación entre la deuda y el PIB es del 140%, no pueden añadir más dinero a ella. No va a crecer. Eso es lo que significa. Un ejemplo práctico podría ser el tipo que tiene una casa y sigue refinanciándola, pero pierde su trabajo. No puede pedir más préstamos. Es lo mismo que sucede con la relación de la deuda y el PIB. Estuvo bien cuando era del 90%, pero actualmente es del 140%.
Estamos en bancarrota y la persona promedio no entiende ni siquiera lo que acabo de decir. Estamos acabados. Así que, oro, plata, Bitcoin y balas. La única razón por la que compro Bitcoin es porque no confío en mi gobierno, no confío en el Banco de la Reserva Federal, no confío en el Tesoro, no confío en Biden y no confío en la bolsa. Ahora bien, si confías en estos cuatro, que tengas muy buena suerte. Bitcoin es una apuesta contra el gobierno. Lo diré una vez más. Si estudias a Marx, un banco central es esencial para el comunismo. La Fed es el tercer banco central que hemos tenido. Surgió en 1913. En 1913 la Fed fue creada, pero también lo fue el Departamento de Impuestos. ¡Oh, qué coincidencia! La persona promedio no tiene idea de que eso sucedió. Una historia rápida, realmente rápida. Salí con un amigo, que es multimillonario. Realmente la mayoría de mis amigos son multimillonarios. Me refiero a mis amigos cercanos. Somos multimillonarios debido a la deuda. No nos sentamos y ahorramos centavos. En un momento dado nos preguntamos, ¿se avecina una caída? Yo dije, no lo sé. Estábamos buscando una señal de Dios. Justo después de que se levantaran todas las restricciones por el COVID, entramos en un restaurante que se encuentra en la calle Scottsdale y todo el mundo estaba vestido con trajes de noche. Él me miró, yo lo miré y dijimos, el colapso se acerca. Añadí, cuando tienes a todos estos viejos como yo y a sus esposas vestidas con trajes de noche, sabes que el fin se acerca. Lo llamamos la teoría del vestido de noche de la economía. Todo el mundo dice, no. Justo antes de cada crash, es cuando más feliz está la gente y luego se deprime mucho. Es ahí cuando los capitalistas se enriquecen, porque todo sale a la venta. Todo tiene su opuesto. Siempre hay tres caras en una moneda: cara, cruz y el canto de la moneda. Y la inteligencia está en el canto. El problema con la opinión es que te tienes que posicionar. La razón por la que los estadounidenses no apoyaron la situación de Vietnam fue porque nuestros propios medios de comunicación traicionaron a las tropas sobre el terreno. ¿Crees que los medios de comunicación siguen mintiendo a la gente? Por supuesto, son marxistas y están dirigidos por China. ¿Cómo podemos tener dos himnos nacionales hoy en día? Eso viene de Marx y era un racista. Te das cuenta con solo estudiar la historia, pero nuestro sistema escolar solo te informan de un lado. Cuando regresé en 1973, tras pasar un año en Vietnam, me escupieron, me golpearon los testículos. Los propios baby boomers, mis amigos, al regresar a casa, me escupieron en la escuela, en Hawái y en todos lados. Los medios de comunicación se volvieron contra nosotros. Los soldados, los marines, los marineros, las mujeres y los hombres. Fue horrible. No entienden que los socialistas son los que más han matado en la historia. Solo fuimos a defendernos. Por otro lado, lo que siempre pasa es que van a intentar meter en la cárcel a los tipos como yo. Entonces, ¿por qué no ahorro? Porque en 1971 el dólar se convirtió en deuda e impuestos. Esta es la verdadera educación financiera que no te enseñan en la escuela. Hay tres tipos de personas en el mundo cuando se trata de dinero: los inversores, los comerciantes y los especuladores. Yo soy un inversor, no un comerciante. Un comerciante es alguien que compra y vende. Al igual que en el sector inmobiliario hay una figura denominada flipper. Compran una casa y la restauran para venderla. Eso es lo que hacen los traders. Y un especulador es un jugador. Yo diría que la mayoría de las personas que están persiguiendo monedas como Doge, Bitcoin y tantas otras son especuladores. Adquieren esas monedas con la esperanza de que suba. Eso no es lo que yo hago porque soy un inversor. Las personas que están perdiendo dinero ahora mismo es porque no son inversores, son especuladores. El motivo también es porque en 1944 ocurrió una cosa denominada el Acuerdo de Bretton Woods. En Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, el gobierno de los Estados Unidos prometió que iban a respaldar el dólar estadounidense con oro. Sin embargo, Estados Unidos miente mucho. Por aquel entonces, todo el mundo dijo que estaba bien y que aceptarían el dólar porque era tan bueno como el oro. ¿Por qué ahorrarías dinero si a partir de 1971, el Banco de la Reserva Federal, que no es un banco, no es federal, no hay dinero en él, y el Tesoro de Estados Unidos son los que imprimen el dinero? Los ahorradores son unos perdedores, y aún así, nuestros maestros de escuela siguen diciendo a la gente que ahorre dinero. La Fed quiere sacarlo.
El Banco Central Europeo quiere sacarlo. El Banco de Japón quiere sacarlo. El Banco de China quiere sacarlo. La única manera de que el dinero pueda entrar en el mercado ahora mismo es que la Fed lo imprima. Se lo den a los bancos comerciales como el US Bank, Bank of America o Wells Fargo y ellos presten el dinero. Pero se acaba por salir la Fedcoin. No necesitarán esos bancos. Y entonces, la única forma en la que alguien podría obtener dinero sería con una tarjeta de crédito, bienes raíces o un préstamo estudiantil. Una vez que eliminen los dos últimos, se instaurará el marxismo o el comunismo. IBU, Ingreso Básico Universal. Ya lo están tratando de hacer con todos esos cheques de estímulo que están dando directamente. Ya no necesitarán más. Controlarán tus pensamientos, tu respiración, lo que tienes que inyectarte. Controlarán tu dinero, cómo obtienes tu dinero, cuánto ganas, dónde lo gastas, a dónde puedes viajar. Lo sabrán todo sobre ti. A eso se le conoce como totalitarismo. Entre 1960 y 1980, a mi generación, los boomers, no les gustaban las acciones, porque por aquella época, cuando yo era un niño, todo el mundo decía, cualquiera que invierta en bolsa es un ludópata, y ahora todo el mundo invierte en bolsa. ¿Cómo llegó a suceder? En 1974 sacaron esta cosa llamada 401k. Yo no lo tocaría. No tocaría un 401k o un IRA. Me niego a hacerlo, pero no tengo por qué hacerlo. Como empresario, creo mis propios activos. Fue más que eso. Era en lo que tenías que invertir. Tuvieron que hacerlo porque mi generación no estaba invirtiendo en ello. Por entonces, a la generación entre 1960 y 1980 no les gustaban las acciones. Entonces surgió el 401k. Lo que sucedió en 1987 fue que el mercado de valores se estrelló. Entonces, salió a escena Greenspan, un tipo de la Reserva Federal. Hay que recordar que la Reserva Federal no es americana y tampoco es una agencia gubernamental. Cuando salió a la palestra, Greenspan propuso lo que se llamó PPT, Equipo de Protección contra la Caída, o también llamado la Propuesta Greenspan, o como se conoce popularmente, no luchar contra la Fed. Básicamente lo que Greenspan hizo fue que cada vez que las acciones se desplomaban, un equipo de protección contra caída te protegía. Fue ahí cuando mi generación, los boomers, dijeron, no tengo que preocuparme, porque cada vez que el mercado se desplome, el Banco de la Reserva Federal y el Tesoro me rescatarán. Por eso, actualmente tenemos bastantes corporaciones en Estados Unidos que son zombies. El 20% de las corporaciones de Estados Unidos son corporaciones zombies. Lo que significa es que están en quiebra, pero están siendo apuntaladas por el Banco de la Reserva Federal y el gobierno. Eso es comunismo. De todos modos, y aunque las acciones estén protegidas, el oro es una buena inversión porque la Fed y todos los bancos centrales del mundo poseen oro. Por lo tanto, no van a dejar que el oro se estrelle. Van a hacer cualquier cosa para asegurarse de que el precio del oro se mantenga arriba. En resumen, no me gustan las acciones, pero me gusta el oro y la plata, que es cada vez más valiosa. El oro nunca desaparece, simplemente se acumula. Aunque no sé qué pasará con las acciones, el gobierno se asegurará de que no se estrelle el oro. El oro no se estrellará, pero la cripto podría. ¿Sabéis por qué? Porque la Fed no la quiere. Por lo tanto, la gente joven tiene que ser más inteligente. Es posible que, aunque no haya sucedido todavía, se cree una Fedcoin, una moneda de yuan o una moneda china. Ahí destruirán Bitcoin. Lo que estoy tratando de decir es que todo está manipulado. Está manipulado al 100%. Lo que sucedió en 1980 fue que los hermanos Hunt de Texas trataron de acaparar el mercado del oro manipulando la plata. Así que, la plata llegó a $50 la onza en 1980. Es interesante lo que está pasando, y sé que sabéis, al igual que yo, que en el panorama general todo está manipulado, por lo que hay que ser más inteligente. Por tanto, si tiene éxito la Fedcoin, Wells Fargo desaparecerá. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, solo es mi predicción de lo que podría suceder. No estoy exactamente seguro de cómo funcionaría todo esto. Lo que sí sé es que si la Fedcoin prospera, me aniquilará, porque la forma en la que obtengo mi dinero es a través de un gran crédito. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.